8 dice así en el nombre del Señor Jesús. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. ¿Quién lo dice? Señor. Dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Tome su lugar glorificando a Dios. En ocasiones se nos comparten palabra, en ocasiones se nos comparten planes, en ocasiones se nos comparten un propósito que puede ser de parte de Dios. Y en ocasiones nosotros nos resistimos porque tenemos otros pensamientos, tenemos otros planes, tenemos otros propósitos. Y el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y lo dice el Señor. En ocasiones podemos pensar que son las personas las que están en contra de nosotros, pero en ocasiones somos nosotros que estamos en contra de los planes de Dios. Y por eso a veces las cosas no salen como esperábamos, porque no sabemos si mi pensamiento es conforme al pensamiento de Él. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo, sí, pero en una mente humana que en ocasiones sigue metiendo sus pensamientos. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero somos humanos y este corazón, dice la palabra, que es engañoso más que todas las cosas. Pero lo que sí debemos de confiar en los planes de Dios es porque dice que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus pensamientos son más altos que los nuestros también. Lo que Él piensa, mi hermano, es mejor siempre que lo que pensamos nosotros. Y ejemplos nos sobran en la palabra del Señor. El primer ejemplo que queremos ver en esta tarde lo encontramos en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo número 2. Versículo número 11. Ya la historia de Moisés la ahorramos. Desde el capítulo 2 hasta el versículo 1 al 10 es la historia de Moisés, cómo nació y cómo fue criado por su propia madre, y aún le pagaba a su mamá por criar a su propio hijo, porque Dios, cuando quiere hacer algo, usa al mismo enemigo para bendecir a sus hijos. Pero dice el verso 11, ya Moisés ya crecido, ya adulto, dice el verso 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y esto, mi hermano, empieza a hablarnos del ser humano. El ser humano, en ocasiones, como dijo el apóstol Pablo, tenemos el deseo de hacer lo correcto, pero a veces lo hacemos de forma incorrecta. A veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero conforme a nuestra voluntad. ¿Era el plan de Dios liberar a su pueblo? Sí. ¿Era el plan de Dios castigar a los egipcios? Sí, ya estaba establecido. Desde Abraham le dijo, vas a ser llevado y te van a oprimir, pero yo voy a juzgar a ese pueblo. Y Moisés de pronto sintió que ya era el momento, que ya era el tiempo. Vio que no había nadie y dijo, el Señor me lo puso en mis manos. A veces así somos. A veces parecen las circunstancias listas para hacer algo, para actuar. Pero no basta, mi hermano, a veces con saber cuál es el plan de Dios. No basta con saber a veces cuál es la voluntad de Dios. A veces también hay que saber el tiempo de Dios. Él dijo, no hay nadie. Lo mato y empiezo a liberar al pueblo de uno por uno. Ya maté uno. Dice el verso 13. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían.
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Él pensó que no lo vio nadie. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pero la Escritura nos dice o nos relata esto directamente transmitido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sí conoce hasta lo más profundo del corazón. El Espíritu Santo conocía los pensamientos de Moisés. Y dice la Escritura allá en Hechos capítulo 7, allá nos vuelven a platicar la misma historia, pero ahora relatada por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo relatada por el Espíritu Santo? Porque cuando escogieron diáconos, uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu, lleno de gracia, así lo dice el capítulo 6, verso 8, Esteban lleno de gracia y de poder. Pero la parte que vamos a ver es donde empieza a relatar la historia de Moisés. Esteban lleno de gracia y de poder, es decir, lleno del Espíritu Santo. Quien le puso estas palabras a Esteban fue el Espíritu Santo, que conocía el corazón de Moisés, que conocía los pensamientos de Moisés, porque esto no estaba escrito. Acabamos de leer la historia y sin embargo vea cómo el Espíritu Santo inspiró a Esteban para relatar esta misma historia. Capítulo 7, verso número 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Dice otra cosa que no lo puso aquí ni el Espíritu Santo, pero dice la historia que Faraón no tenía heredero, no tenía hijo. Entonces estaban criando a Moisés como el sucesor. Y dice la historia que él llegó a conquistar varios pueblos, varios reinos para Egipto. Uno de ellos fueron los libios. Y otros más que no están más que en la historia, no están aquí, pero dice que era poderoso en palabras y en obras. O sea, estaba siendo instruido aparentemente por los egipcios, pero al final todo lo que tenemos es de parte de Dios. Dios estaba preparando a Moisés para liberar a su pueblo. Pero dice el verso 23, y esto creo que es el Espíritu Santo el que lo inspiró. Dice el verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y ese es el problema del ser humano. Lo que siento es que yo siento de parte de Dios. ¿Estás seguro que es un sentir de parte de Dios? A veces son sentires humanos. A veces es tu sentimiento. A él dice, le vino al corazón. No siempre es Dios, hermano. A veces son sentimientos. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo le inspiró a Esteban para decir, esto era lo que estaba realmente pasando con Moisés. Yo no le puse eso en su corazón, eso le vino a él a su corazón. Es su sentimiento, el sentimiento de justicia, el sentimiento de libertad, el sentimiento de querer hacer la voluntad de Dios, pero a veces es conforme a nuestro corazón, no conforme a la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios liberar a su pueblo? Sí. ¿Era de esa forma? No. Eso fue lo que le vino a su corazón. Verso 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Verso 25. Pero él pensaba, oiga, eran sus pensamientos.
No eran los pensamientos de Dios. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Dos cosas por las cuales dice el Señor: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. A veces el corazón, una vez más lo repetimos, dice Jeremías, es engañoso. Y nuestros pensamientos no siempre son los pensamientos de Dios. Le vino a su corazón y él pensaba. Y por estas dos causas, vea todo lo que sucedió. Allá nomás decía huyó. Aquí vamos a seguir leyendo. ¿Qué más dice? Verso 26. Y al día siguiente se presentó uno de los que reñían, a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y esto, verso 30, tampoco estaba allá. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Cuando adelantamos los planes de Dios, cuando queremos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, mire cuánto se retrasó: 40 años. Pero ¿dónde estaba el problema, mi hermano? Dios ya tenía un propósito para Moisés. Dios ya tenía un plan para Moisés, pero todavía su carácter no era conforme al corazón de Dios. Dice la Escritura que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice la Escritura que cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, dice, para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ya tiene un don, hermano. ¿Por qué pues no los usamos? Porque el don de Dios tiene que ir conforme al carácter de Dios también. Si no tenemos el carácter de Dios, esos dones los usamos para destruir. Esos dones los podemos usar para dañar. Esos dones los podemos usar para muchas cosas, incluso para nuestros propósitos. Ya había puesto Dios todo lo que necesitaba Moisés para ser un líder, pero su carácter, mi hermano, no era el que Dios esperaba de él. Imagínense, Dios ya sabía cómo iba a ser ese pueblo. Aquí dice, primero mató a un egipcio, después vio otros peleando y fue a intervenir ahí. Imagínense qué hubiera sucedido si Moisés, con ese carácter, hubiera sacado a Egipto. Cuando el Señor le había dicho: Moisés, voy a matar a todos. Sí, mátalos a todos, ya me tienen harto también a mí. Por eso, como dijo Dios, no, todavía no es el momento. Se lo llevó 40 años al desierto. Tú puedes tener un propósito, puedes tener un don, puedes tener un ministerio, pero si no lo hacemos, si nuestro carácter todavía no está en la línea de Dios, va a ser un estorbo y no vamos a poder ejercerlo. Moisés ya estaba preparado en obras y en palabras, pero le faltaba el carácter de Dios. Y eso lo retrasó 40 años. Y por eso lo llevó al desierto. 40 años. Ahí peleate con las chivas, ahí peleate con las ovejas, ahí enójate, ahí grita, ahí a lo que quieras. Yo necesito un hombre manso. Porque ese pueblo que vas a llevar, yo ya lo conozco, dijo el Señor. Son duros. Te van a desesperar, Moisés. Tengo que tratar primero contigo. Tú ya estás preparado con palabras y obras, pero te falta carácter. Dios ya tiene un plan para ti, un propósito para ti, un don para ti. Todos tenemos un plan, un propósito y un don de parte de Dios. Pero mientras no tengamos el carácter, no lo vamos a poder ejercer. Dice, regresando
a Moisés. Y esas solamente las voy a mencionar. Bueno, si quiere usted buscarla también. Números capítulo 12. Cuando ya estaba sacando, ya al final sacó a su pueblo. Después de sus 40 años, el Señor vuelve a verlo, dice: creo que ya estás preparado, Moisés. Ahora sí, vamos con este pueblo. Y ya los va sacando. Y dice en el capítulo número 12 de Números, pues sí lo puede encontrar rápido usted también, porque yo no sé qué está buscando. Dice el versículo número 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Pero usted cree que era un hombre manso cuando mató al egipcio? ¿Que era un hombre manso cuando quiso poner paz entre sus hermanos? No, lo tuvo que moldear. ¿Pero sabe cuánto tardó ese molde? 40 años en el desierto. Por eso tenemos que mejor o nos alineamos o nos alinean. Pero Él tiene que trabajar con nosotros. 40 años le costó a Moisés dominar ese carácter. Y aún así, mi hermano, le volvió a salir. Mismo Números capítulo 20. Números capítulo 20. Versículo 8. Ahí estaban el pueblo de Israel. Y créame, cuando yo leo esto, yo sí digo, no, yo no hubiera matado. Y Moisés ya estaba completamente moldeado, su carácter había cambiado. Y sin embargo le dice el Señor en el versículo 8, capítulo 20, verso 8, dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, les haremos hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Y esta falta, mi hermano, le impidió a Moisés, después de sufrir 40 años con ese pueblo, solamente Dios le permitió ver la tierra. Dijo: no vas a entrar. Y una ocasión dice la Escritura que Moisés le volvió a hablar, le volvió a rogar: Señor, déjame pasar. Y el Señor le dijo: no me hables más de ese asunto. ¿Y cuál fue la falta de Moisés? Una vez más su carácter salió. Una vez más estaba, y yo lo entiendo, porque si usted lee la historia, tremendo. Queremos pan, ahí está el pan. No, ya no queremos pan, ahora queremos carne, ahí está la carne. Y ahora queremos, otra vez queremos agua, y ya no queremos agua. Y no salgan el día de reposo, ahí salgan el día de reposo. Y no recojan más, recogían más. No lo guarden, lo guardaban. Todo era en contra, todo era. ¿Y quién te puso a ti? Bueno, mañana el Señor va a demostrar quién me puso a mí y a Aarón. Y tráiganse una vara y vean cómo Dios responde. Ya respondió el Señor. Y al otro día, de rebelde otra vez. Los manda, mueren unos cuantos y dicen: estás matando al pueblo, le dicen a Moisés. Era una cosa terrible lo que estaba sufriendo Moisés. Y de hecho en una ocasión le dice: Señor, yo no los crié, yo no los engendré. Son tuyos, no son míos. Estaba desesperado Moisés. Por eso Dios tuvo que tratar con su carácter, porque él sabía todo lo que iba a pasar. Y aquí le dijo: háblale a la roca. No le habló a la roca, le habló a la gente. Y no le habló, les dijo: oigan, rebeldes. No, creo que se le había dicho así muy paciente: oigan, rebeldes, ya no sean rebeldes. Dijo ahí: oíd, rebeldes, les hemos de hacer salir
salir agua de esta peña. Entonces agarró y golpeó la peña una vez, no salió otra vez. ¿Por qué no salió la primera? Porque no le dijo que la golpeara. Al final Dios en su misericordia lo hizo, porque esa no era la instrucción. La instrucción era, solo háblale a la peña. Él ya estaba cansado, dijo, oigan, rebeldes. No, no dije que le hablaras a la gente, dije háblale a la peña, no a la gente. Y luego le dijo, háblale a la peña. No, él golpeó a la peña. Y no salió. ¡Oh, va a salir! Y ya Dios en su misericordia lo hizo. Pero ahí habla otra vez el carácter. Y por esa falta de carácter, en ese momento, esa flaqueza, en ese momento, le impidió entrar a la tierra prometida. Había un hombre que siempre andaba con él. Y este hombre vio todo esto. Y era un hombre también listo para la guerra. Éxodo capítulo 14 nos habla bueno, vamos a ver cuando salen. Y había un hombre ahí que andaba junto con ellos, se llamaba Josué. Y Josué vio lo que pasó en Éxodo capítulo 14, porque ahí andaba con él. En Éxodo capítulo 14, versículo número 16, Dios le dice a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Alza tu vara, extiende tus manos sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y ahí estaba Josué escuchando todo también y viendo todo lo que pasaba. Y Josué, mi hermano, también era un hombre de armas. Incluso dice, vámonos a él, capítulo, mismo Éxodo, donde vamos a ver un poquito del carácter de Josué. Capítulo número 32. Mismo Éxodo, capítulo 32, para que vean cómo era el carácter de Josué. Moisés se tardó allá recibiendo las tablas. Aarón terminó siendo un becerro de oro, se dejó de dominar, tuvo temor. Y la gente empezó a gritar como loca, desenfrenada. Y dice que iban bajando. Y dice el verso 17, 32, 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, oigo yo. ¿Cómo oían las cosas diferentes? Lo que pasa es que Josué, mi hermano, era uno de los que había subido a reconocer la tierra, y él tenía, él estaba listo para ir a la guerra. Él, en cuanto escuchaba ruido, decía, es guerra. Era un hombre que estaba listo para la guerra. Escuchó los gritos, hay guerra, como diciendo, vamos rápido, que hay guerra. En el capítulo de Números, capítulo 14, otra vez, Números 14. Números 14, cuando van a dar el reporte precisamente, Josué, juntamente con Caleb y otros 10 hombres más, subieron a reconocer la tierra, y la gente no quiso creer a la promesa de Dios. Y dice el verso, capítulo 14, verso 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradara de nosotros y Él nos llevara a esta tierra y nos la entregara, tierra que fluye leche y miel, por tanto, no sean rebeldes contra el Señor. Ahí estaban las mismas palabras de Moisés, pero ahora
Josué. No sean rebeldes. Ese era el carácter de Josué. Él quería pelear, él quería guerra. Y cuando la gente decía no vamos a poder, él decía no sean rebeldes, sí podemos. Era un hombre que estaba dispuesto a pelear. Y una vez más, Dios trató también con él. Dice Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. El pueblo le hace una promesa y le dice, si Dios está contigo, hacemos lo que tú digas. Se la puso una vara bastante alta, porque el que acababa de partir era Moisés. Dijo, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te obedecemos. Y vamos a obedecerte, y el que te desobedezca hasta lo vamos a matar, pero que esté Dios contigo. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Josué? Bueno, pues voy a hacer todo lo que hizo Moisés. Moisés iba a pasar el mar, el Señor le dijo que levantara su vara y se iba a dividir el mar. Pues yo ahora voy a cruzar el Jordán, voy a hacer lo mismo. Pero, recuerden, Dios es Dios y Él decide si quiere hacer las cosas igual o las quiere cambiar. Dice el capítulo 3, versículo número 8. Instrucciones que le da Dios a Josué. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararán en el Jordán. ¿Por qué? Porque dice el verso número 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y yo veo ahí, hermano, un trato como con Josué para también detenerlo. Porque Josué a lo mejor en su fe, en su ímpetu, hubiera dicho, pues así se abrió el agua allá con el Señor, agarro la vara y le hago así también. Dijo, no, aquí va a ser al revés. Dile a los sacerdotes que vayan. Y de paso iban otros 12 hombres, uno de cada tribu. Y yo me imagino esa presión ahí como, oye, pero ¿cómo vamos a entrar si todavía está el agua? Ustedes háganlo. Y a lo mejor por ahí 2, 3 murmuradores, no, pues este sí nos quiere ahogar. Mira, Moisés primero abrió el agua, él quiere que nos metamos al agua, a ver, métete tú primero. Había una presión ahí sobre Josué. Pero él dijo, así lo dijo el Señor, ahora tenemos que hacerlo de esta manera. Y tuvo que convencerlos de hacerlo de esa manera. Y ahora no se iba a abrir el agua simplemente por levantar las manos, y ahora hasta que se metan al agua. Y yo imagino ahí va la gente, si se va a abrir, no se va a abrir, se va a abrir, no se va a abrir. Estaba tratando Dios con el carácter de Josué. Porque Josué, estoy seguro que él estuvo dispuesto a ser el primero. Pero el Señor dijo, no, tú no vas a ser primero. Ahora quiero que vayan los sacerdotes primero. Tienes que esperar. Tienes que saber esperar, Josué. Y Josué así lo hizo y se cumplió la promesa de Dios. El río Jordán también se abrió. Y el pueblo dijo, sí está Dios con Josué como estuvo con Moisés, porque también las aguas se han abierto. Y luego entran y ya van a tomar Jericó. Capítulo número 6. Capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Dice, ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. ¿Y cómo lo hizo Josué? Tal y como el Señor se lo dijo. Pero conociendo a Josué, que escuchaba ruido y decía, guerra, quiero guerra, no se puso a pelear con Dios. No, si ya me los entregaste, pues vamos y la tumbamos la muralla. Así era Josué. Y el Señor le dijo, no, camina. ¿Cuántas veces? 6 días
moldeando el carácter de Josué. Vas a hacer las cosas como yo te las diga, cuando yo te las diga, al tiempo que te lo diga. Y Josué había aprendido la lección de Moisés. Y él quería pelear. Él sabía que el Señor había entregado a su pueblo, a ese pueblo y en sus manos. Allá lo dijo, no sean rebeldes. El Señor ya lo entregó en nuestras manos. Él ya sabía, él que tenía la victoria. Por eso yo lo veo ahí, sumiso, obediente. Ay, quiero pelear, pero el Señor me dijo que le dé una vuelta. Y que le dé vuelta 6 días. Y el 7º día, 7 vueltas. Pero lo hizo tal y como Dios se lo dijo. Y Dios le entregó la victoria. Hay que aprender a oír a Dios. Hay que moldear nuestro carácter al carácter de Dios. Para que, de hecho, si usted ve varias historias bíblicas en las que más se vio así una mano poderosa, siempre dijo el Señor, esténse quietos y vean la mano de Dios. Esténse quietos y vean la salvación de Dios. Estamos en un mundo de corre, y hay que hacer, y no oímos la voz de Dios. Todo lo queremos a prisa porque así es el mundo, pero Dios tiene un tiempo para todo. Dios quiere tratar con nosotros primeramente, porque si no, se puede retrasar más tiempo todavía los planes de Dios. Y sobre todo, mi hermano, el carácter de nosotros, el carácter del ser humano va muy en contra del carácter de Dios. Va muy en contra. Tenemos unas promesas que Dios le hizo a, vamos a ver, a otro hombre. Y son hombres patriarcas, hermano. Hombres reconocidos en la Escritura como hombres de fe. Génesis capítulo 12. Ese no era un hombre de fe, era el padre de la fe. El padre de la fe. Dice Génesis capítulo 12, verso 1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 4. Y se fue a Abraham como el Señor le dijo, y Lot iba con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75 años tenía Abraham cuando Dios le hizo esta promesa. Y salió Abraham, obedeció. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿en qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le mostró hasta las estrellas del cielo, la arena del mar, y dijo, así va a ser tu descendencia. Según cálculos, con un versículo que vamos a ver ahorita al final, habían pasado 10 años desde la promesa. Y luego, después que lo vuelvo a visitar, ahí en el capítulo 15, pasó otro año más. Y dice el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Ahí está, 10 años. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Habían pasado 10 años desde la promesa. Y dijo Sarai,
Abraham sigue siendo padre de la fe, el amigo de Dios. Pero ahí, una vez más, quisieron cumplir los planes de Dios a su manera. Quisieron cumplir los planes de Dios a su forma. No era el plan de Dios así. El plan de Dios era que iba a tener hijos, pero con su esposa, no con su esclava. Y dice, versículo 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pasamos hasta el capítulo número 40. Capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21. Vuelve el Señor a visitar otra vez a Abraham. Y le da la promesa y le dijo: Abraham, te adelantaste otra vez a los planes. Te adelantaste a mis planes, Abraham. Yo dije que iba a ser a través de tu esposa. ¿Por qué hiciste eso? Vuelvo a visitarlo. Va a ser tu esposa. Su esposa hasta se rió, dice la escritura. Por si Isaac, se llama Risa. Se rió porque dijo: ¿cómo va a ser que voy a tener un hijo? Ya tenía su esposa, iba a cumplir 90 años, tenía 89 años. Porque llevaban 10 años de diferencia entre Abraham y su esposa. Verso 2, 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquel hijo no era en el tiempo de Dios. Este hijo era en el tiempo de Dios. No basta con saber el plan de Dios, no basta con saber la voluntad de Dios, hay que saber el tiempo de Dios. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham, ¿de cuánto? 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años se retrasó la promesa? 14 años. A los 86 años nace Ismael, hasta los 100 años nace Isaac. Y Dios tuvo que dejar pasar un tiempo, porque si se hubieran criado juntos, hubiera sido más difícil desprenderse de Ismael. Si los hubieran criado juntos, pero cuando Ismael ya era más mayorcito, tenía ya 14 años, es cuando le dice el Señor: despide a Ismael, porque él no va a heredar. Pero ya era grande, y se le hizo, ya lo despidió, porque ya tenía ahora sí un hijo conforme a la promesa. Pero ¿qué trajo esto como consecuencia? No esperar el tiempo de Dios. Regresamos al capítulo 16. Versículo número 11. Cuando la mamá de Ismael va huyendo, le dice un ángel. Además le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Verso 12. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. ¿Quiénes son los hijos de Ismael? Los árabes, que hasta el día de hoy se la pasan haciéndole la guerra toda la vida a Israel. ¿De dónde salió eso? Por no esperar el tiempo de Dios. ¿De dónde salieron los enemigos de Israel? Del propio Abraham. Por no haber esperado el tiempo de Dios. Y es el que está afligiendo a todo el mundo. Hombre fiero, dice. Así dice la Escritura. Va a ser un hombre fiero. Será contra todos y la mano de todos contra él. Y ahí los vemos peleándose con todo el mundo, poniendo bombas en todos lados, matando por todos lados. ¿Cómo son? Fieros. Porque lo que dice Dios se cumple. ¿Pero de dónde salieron esos? El tiempo que no pudo esperar. Y otra vez, nuestro carácter. Ese es el que nos hace adelantarnos a los planes de Dios, querer hacer las cosas a nuestra manera. Y eso nos
trae siempre consecuencias a la larga. Hubo otro hombre, también reconocido, y siempre lo vi yo así como, wow, tremendo, José. Capítulo 37 de Génesis también. Siempre era un héroe y lo sigue siendo, hermano. Todos los que están en la palabra de Dios son héroes. Claro, Cristo es el mayor de todos. Pero a veces vemos estas historias de una perspectiva. Pero cuando estaba analizando este tema, Dios nos puso la otra perspectiva. A ver si le entiende usted. Dice, resumiendo la historia, capítulo 37, nos vamos al versículo 5. No lo querían sus hermanos a José, y su papá de paso no contribuía mucho porque lo consentía. Y dice el verso 5, y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Quiero que analicemos un poquito el carácter de José. Su papá supo interpretar el sueño. Sus hermanos sabían lo que significaba el sueño. Y José, que era un experto en interpretar sueños, ¿usted cree que no lo sabía? ¿Usted cree que él no sabía lo que significaba ese sueño? ¿Para qué lo decía? Sí había algo ahí. Sí había algo de altivez. Sí había algo de orgullo. Oiga, si hasta sus hermanos supieron interpretar el sueño, ¿cuánto más él? Él sabía lo que significaba ese sueño, ¿para qué lo decía? Sus hermanos no lo trataban pacíficamente. Dice, miren, un día yo voy a reinar sobre ustedes. Así que mejor trátenme mejor. Empiecen a tratarme bonito porque yo voy a reinar sobre ustedes. Ya Dios me lo mostró. Él sabía lo que significaba el sueño. Y por eso Dios dijo, no está listo todavía. Échenlo al pozo. Y ahí en el pozo, desesperado, no está listo todavía. Véndanlo. Y allá una vez más José haciendo la voluntad del Señor, capítulo 39. Capítulo 39, versículo 6. Como Dios lo estaba bendiciendo a José, aún como esclavo. Dice el 39:6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, quien lo había comprado, Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo, y ya hacemos parte de la historia. Pero una persona que es un humilde, una persona humillada, un esclavo, difícilmente es atractivo. Por eso dice al final del verso 6, José era de hermoso semblante y bella presencia. Una vez más se ve algo ahí. Él no estaba humilde, él no se comportaba ya como esclavo, él está otra vez tomando autoridad. Él está otra vez en una condición. Y dijo Dios, ¿no has aprendido, José? Voy a tener que tratar contigo otra vez. Por eso
permitió todo. Que lo acusaran falsamente. Porque otra vez había algo en José que no le agradaba a Dios. Por eso dice, cuando lo metieron en la cárcel, verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, y ve esta expresión, y le extendió su misericordia. Le extendió su misericordia. O sea, lo hizo por misericordia. Lo hago por ti, José, porque no es todavía. No es el carácter que quiero de ti, José. Y aunque estás en la cárcel, de todas maneras, te voy a extender. Fallaste otra vez ahí, pero te voy a extender mi misericordia. Y le dio gracia en ojos del jefe de la cárcel. Le extendió, o sea, ya tenía misericordia de él, pero dijo, te voy a dar más misericordia todavía, te voy a dar otra oportunidad, te voy a pulir más todavía. Fue por misericordia y fue una extensión de misericordia, dice ahí. Y ahí en la cárcel conoce a unas personas que tienen un sueño, él les interpreta el sueño y al final de ese capítulo 40, versículo 13, platicando la interpretación de los sueños, le dice, al cabo de 3 días, le está contando su sueño a el copero, al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá de tu puesto, a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Verso 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Haz mención de mí a Faraón. El día que salgas de aquí y se cumpla lo que te estoy diciendo, dile a Faraón que aquí adentro hay alguien que puede interpretar sus sueños. Alguien que puede ser útil para su reino. Pero él le seguía pensando en él. No estaba pensando en los planes de Dios. No estaba pensando en los propósitos de Dios. Él estaba pensando en él solamente. Por eso el Señor dijo, versículo número 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. 41:1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Te faltan 2 años, José, todavía? ¿Tú crees que puede ser útil el Faraón? Pero yo no te quiero útil para el Faraón. Yo te quiero útil para mi propósito, no para el Faraón. Yo te quiero para mi plan, no para el Faraón. Yo te quiero para mi pueblo, no para ti. Ese es el asunto. Dile a Faraón que acá hay uno bueno. No, yo no te quiero para el Faraón. Yo te quiero para mis propósitos. Hasta que por fin lo entendió. Hasta que comprendió el plan de Dios, es cuando Dios le permitió salir. Hasta que fue moldeado su carácter al carácter de Dios. Dice capítulo 41, verso 46, ya sabemos la historia, lo sacaron, le interpretó el sueño correctamente, Faraón dijo, no hay otro como este. Dice 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años. Nos vimos la edad que tornó su sueño, fue a los 17 años. A los 17 años tuvo el sueño, a los 30 años empieza a reinar, empieza a gobernar. Tenía un carácter ya para gobernar ahora sí. A los 30 años. ¿Cómo sabemos que ya tenía un carácter para gobernar? Había dicho que iba a haber 7 años de abundancia, 7 años de pobreza. Y dice el verso número
50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Todo tiene un mensaje, todo tiene algo para enseñarnos, hermano. José no podía fructificar hasta que no olvidara el rencor que tenía contra sus hermanos. Y ahí estamos nosotros. Queremos prosperar, pero todavía con todo el pasado. Queremos prosperar para desquitarnos. Queremos prosperar para que vean que sí es cierto lo que yo dije, para que vean que yo sí tengo, para que vean que yo puedo. Nunca. Ahí estaba José, encerrado y encerrado y encerrado y encerrado, hasta que el Señor lo bendice y dice: Dios me ha hecho olvidar. Si hubiera sido antes, se regresa por sus hermanos y los mete a la cárcel. Por eso Dios trató con su carácter primero. Y su primer hijo le puso Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar mi trabajo y la casa de mi padre. Pero él no había olvidado a sus hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Dios que le hizo olvidar? El rencor que le tenía a sus hermanos todavía. Dios empieza a comprender tu propósito, empieza a comprender tus planes. Él seguía pensando solamente desquitarse. Algún día voy a llegar a lo que Dios me dijo y lo voy a hacer. Pero hasta que no olvidó lo que le habían hecho sus hermanos, Dios no lo pudo prosperar. Fue hasta que olvidó cuando vino la prosperidad. Fue hasta que olvidó cuando vino la fructificación. Primero olvidó y después vino la fructificación. Y nosotros siempre al revés. Queremos la fructificación sin olvidar todavía el rencor, sin olvidar el pasado, todavía con cosas del pasado. Nuestro carácter todavía está pensando en nosotros solamente y no en los planes y propósitos de Dios. Primero tenemos que olvidar todo lo que nos han hecho para que Dios pueda fructificarnos. José primero olvidó y después lo fructificó. Él ya conocía en ese momento, ahora sí, cuál era el propósito de Dios. Por eso cuando sus hermanos se presentan, nos vamos hasta el capítulo número 45. Ya, igual toda la historia usted la conoce, cómo se los probó, a ver si habían cambiado ellos también. Dice el capítulo 45, verso 3, y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron reconocerle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: Yo soy José, su hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrás arada ni siega. Hasta ese momento fue cuando se cumplió el sueño que tuvo a los 17 años, que todos sus hermanos se postraban delante de él. Si sumamos los 7 años a los 30 que salió, más los 7 años de abundancia, y dice van 2 años más de sequías, de hambre, van 2 años, ahí tenía 39 años. Desde el sueño hasta el cumplimiento del sueño pasaron 22 años. Pero ¿quién nos retrasó? Nuestro carácter. No puedo hacer algo porque todavía tu carácter. Todavía quieres destruir a tus hermanos.
traes rencor contra tus hermanos. No puedo usarte, José, todavía. Pues el carácter impulsivo, hermano, de Moisés, el carácter de Abraham, el carácter de José. Es una perspectiva diferente, pero es real, hermano. Por eso decía ahí, soñé un sueño. ¿Para qué lo contaba? Había en él algo y el Señor tuvo que pulir. Y le costó 22 años y de esos fueron 17 en cárceles y como esclavo. El carácter, hermano, retrasa los planes de Dios. Nuestro carácter retrasa los planes de Dios. Ahí estuvo, por fin se cumplió. Y vea cómo dice el verso 7. Dios me envió delante de ustedes para preservarles a posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Mira cómo, qué cambio de carácter. Ya no estaba pensando en él, ya se dio cuenta que él no era el importante. Dijo, lo importante es el pueblo de Dios. Para esto me envió Dios. No para gobernar sobre ellos, sino para salvarlos. No para dominarlos, sino para bendecirlos. Qué diferencia de carácter. Dios no me puso para gobernarlo, Dios me puso para bendecirlos. Pero si hubiera llegado con el otro carácter, sométanse todos porque yo soy el gobernador. Pero aquí dice, no, ya entendí para qué me trajo Dios aquí. No me trajo para ser gobernador de ustedes, me trajo para salvarnos la vida. Ese es el carácter que Dios está esperando de nosotros para podernos usar. Que cuando Dios nos dé algo no es para nosotros, es para la iglesia, es para el pueblo de Dios, es para la bendición de la congregación. Por eso se retrasan mucho los planes de Dios, porque apenas alguien tiene un poquito, o ni siquiera un poquito, a veces hasta una chiripada, como dicen por ahí. Dios en su misericordia a veces hizo una obra a través de alguien y dice, ya tengo, ya soy más importante que tú. Está bien. Y en lugar de usarlo para el pueblo de Dios, lo usa para su beneficio y se pierde el plan de Dios. Se pierde el plan de Dios. Por eso, ese es el punto central, mi hermano. Hasta que no comprendamos o no moldeemos nuestro carácter al plan de Dios, el Señor nos va a pasar por pruebas. Busque primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, y en lo que lo encuentra, le voy a platicar esta historia. Una joven llega con su abuelita, preocupada por los problemas que estaba viviendo. Primera de Pedro 4, ahorita le digo el versículo. Y su abuelita le estaba escuchando y pone a hervir agua, mete una papa, mete un huevo y le pone café. Y la nieta se queda así como, qué sopa tan extraña. Luego lo apaga y le dice a su nieta, ¿cómo son las papas antes de ser cocidas? No, pues son duras. Saca la papa. ¿Cómo está esta? Está suave. ¿Cómo son los huevos antes de cocerlos? Son líquidos. ¿Cómo quedó ahora? Quedó duro. ¿Cómo es el café si te lo quieres comer sin disolver? Amargo. ¿Cómo huele esta olla? No, huele rico. Dijo, así son las pruebas. Dice 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña
fuego, mi hermano, la prueba es para moldear nuestro carácter. Para que el que es duro se vuelva suave. Y el que es demasiado suave agarre un poco más de firmeza. Y el que es demasiado amargo, Dios lo puede usar y algún día pueda ser algo delicioso, un aroma de Dios. Para eso usa Dios el fuego, hermano. Por eso dice, no te sorprendas, porque es lo que necesitas. Así que si queremos menos pruebas, queremos menos fuego, mi hermano, la forma más sencilla es empecemos a moldear nuestro carácter. Porque si no, nos va a seguir metiendo fuego, y metiendo fuego, y metiendo fuego, hasta hacernos como lo necesita. No te sorprendas por el fuego de la prueba. Lo tuve que hacer porque lo necesitas. ¿No quieres más pruebas? ¿No quieres más? Entonces moldea tu carácter conforme a mi corazón, conforme a mis planes. Una vez más, Moisés estaba preparado. José ya tenía el don. Moisés, Abraham ya tenía la promesa, pero por su carácter no los pudo usar el Señor. Dios ya nos dio a nosotros también dones. Hay un propósito para nosotros, pero este carácter de nosotros, hermano, nos está impidiendo que Dios los pueda usar. Tenemos que moldear ese carácter al carácter de Dios. De hecho, busqué la palabra carácter, no está en la palabra. Se usa mucho hoy. Carácter era esa cara que se usaba en los anillos para imprimir. Era un sello. Se usaba también para marcar. Y eso es lo último que quiero que reflexionemos, hermano. ¿Cuál es tu sello? Ese es tu carácter. ¿Cuál es tu sello? La impuntualidad, la desesperación, la tristeza, el desánimo. ¿Cuál es tu sello, hermano? Ese es tu carácter. Y ese no es el sello de Dios. Dice que mostremos las virtudes de aquel. Mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuáles son las virtudes de Él? Él no es desesperado, Él no es enojón, Él no piensa, Él no es rencoroso. ¿Cuál es tu sello, hermano? Ese no es el sello de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, moldearnos a la imagen de Dios, para que cuando sea nuestro sello, sea el sello de Dios. Nuestro sello tiene que ser el sello de Dios. Eso es lo que el Señor está tratando con nosotros, y por eso está retrasando muchas cosas en esta iglesia. Porque nuestro carácter no está todavía alineado al carácter de Dios. Y estamos hablando de todos en general, desde mí como pastor y usted como congregante, como ministro, como ayuda, como varón, como esposa, como esposo. Tenemos que mejorar mucho para que Dios pueda usarnos. Ya está el don, hermano. Ya están los dones, pero el carácter está retrasando el poderlos usar correctamente. Ninguno fue usado hasta que Dios doblegó su carácter. Ya están en nosotros, hermano, pero tenemos que hacernos conforme al carácter, o no te sorprendas si te mando otra prueba. No te sorprendas si te mando otro poquito de fuego, porque Él está viendo. Sigue duro todavía, hay que alentarlo más. Sigue duro, hay que alentarlo más. Sigue desesperado, hay que retrasarlo más. A ver si se a ver. Ahí está Josué, ya quiero pelear. Espérate, Josué. No, quiero pelear. No, espérate, Josué. 6 días más.
Dale 7 vueltas ahora. Cuéntale hasta 10. Respira profundamente. A mi tiempo, no al tuyo. Que Dios trate con nosotros, hermano.